con el rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. También es abogado y doctorado en educación y docente de la universidad. Estamos hablando de Nicolás Trota. ¿Qué tal, Nicolás? Adrián González y Alejandro Costanzo te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bien, buenos días. Preocupante los datos que se vienen para lo que viene a ser la inflación de abril. Sí, muy preocupante porque, como bien marcabas, hay un proceso de aceleramiento de la inflación. Nuevamente tenemos una inflación récord interanual, es la inflación más alta desde 1991, cosa que viene ocurriendo diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Se viene rompiendo el techo de inflación más elevada desde la salida de la convertibilidad con este 56,6%. Y la otra cara del proceso inflacionario que vivimos es la marcada, profunda y violenta pérdida de capacidad de compra del salario. Sí. Desde que gobierna Macri tenemos una pérdida del 17% en promedio de los salarios de los trabajadores argentinos. Esto es lo que se traduce, por un lado, en la caída fuerte del consumo que vive nuestra economía, sí, y se ve reflejado como segundo paso en el crecimiento de la pobreza, en el crecimiento de la desocupación, no en esta situación social de profundo malestar e incertidumbre que vivimos la mayoría de los argentinos. Nicolás, este dato del deterioro del 17% en el salario, ¿sabes qué? Me da la sensación de que se queda corto. No sé, es como que te dicen, mira, tu salario vale 17% menos. Y yo digo, no, me parece que vale mucho menos todavía. Se percibe otra cosa, ¿no? Se percibe otra cosa. ¿Cómo podemos explicar? Bueno, depende del nivel de ingreso, porque claro, la realidad es que esto es un promedio de todos los trabajadores argentinos. Claro. Pero es real que los trabajadores de ingresos medios y ingresos más bajos sufren aún más la inflación. Y te voy a dar un ejemplo para que lo comprendan más cabalmente. La inflación desde que gobierna Mauricio Macri ha sido del 210%. Pero si analizamos la inflación, cómo ha impactado en el decil 1, que es ese 10% de trabajadores que menos ganan, la inflación ha sido del 245%. Claro, o sea, 35 puntos más que el promedio. Pero si nos vamos al 10% de trabajadores que más ganan, la inflación baja también bruscamente, más o sea que sigue siendo muy elevada, a 188%. O sea, hay 57 puntos porcentuales de diferencia entre cómo golpea la inflación a los que menos ganan comparativamente con los que más ganan. Este impacto asimétrico de la inflación es lo que profundiza la desigualdad social en la Argentina y lo que nos permite reafirmar, como solía decir Perón, que los salarios suben por la escalera mientras que la inflación sube por el ascensor, porque vienen las paritarias muy retrasadas de cara al proceso inflacionario que estamos viviendo. ¿Cuánto le afecta en este sentido, en estos números que estás diciendo, la inflación al jubilado? Es decir, ¿cuánto representa para el jubilado la inflación real? Bueno, la inflación interanual de los jubilados nos da 57,5%, o sea, es casi un punto porcentual por arriba del promedio del sector trabajador. Y estas diferencias que uno observa se vinculan a lo que es la canasta de consumo de los distintos sectores sociales. ¿No? Algo que podemos afirmar es el hecho que tenemos un espiral inflacionario homogéneo en toda la canasta. Que tenés todos los productos, todos los capítulos han superado el 2%. Digo, no es que solo tenemos una inflación, por ejemplo, en ciertos precios regulados, autorizados por el gobierno, como pueden ser los servicios públicos. Hoy tenemos una inflación que golpea, ¿no?, en cada uno de los sectores de la economía, que nos lleva a esta situación que se ve reflejado en este momento las graves consecuencias de las malas políticas del gobierno, porque ayer el INDEC presentaba el índice de caída de la industria de más del 13%, de la construcción de más del 12%. Son indicadores tan dramáticos que se pueden equiparar a la crisis social que vivió la Argentina en el 2001, de un gobierno que no toma conciencia de la magnitud del problema económico y social que tenemos. No en vano, en el último semestre del año pasado nos golpeó con tanta violencia el aumento
de la pobreza, y casi 3 millones de argentinos cayeron en la pobreza por nivel de ingreso en el 2018. Y este año va a ser tan dramático como ha sido el 2018 para todos los argentinos. Tremendo. ¿Pensás que esto de los precios esenciales va a poder contener la inflación? No, para nada. Imagínate que nosotros relevamos más de 300 rubros y casi 300.000 productos, y estos precios esenciales son 64 productos. El impacto que va a tener en términos inflacionarios, en términos de consumo, es absolutamente insignificante. Veamos lo que ha sido la oferta de carne, ¿no? de estos 3 cortes a 149 pesos. La realidad es que más allá que uno veía en las carnicerías que venden hasta 1 kilo por persona de cada uno de los cortes, sí, la oferta que se está haciendo es una oferta centrada principalmente en la ciudad y el Gran Buenos Aires, y en términos de peso por habitante es absolutamente insignificante. Nosotros creemos que son medidas cosméticas que no atacan el problema de fondo, y entre otras cuestiones se vincula a lo que fue la irresponsable dolarización de las tarifas de servicios públicos, que nos ha llevado a estos aumentos absolutamente irracionales, aumentos absolutamente regresivos para toda la economía, que ha hecho ricos a unos pocos en desmedro la mayoría de los argentinos, y que ha producido este desequilibrio total de la economía argentina. Nicolás, con respecto a esto que decías, el propio Guido Lorenzino, el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, dijo: estamos ante una maniobra marketinera, porque hicieron un relevamiento desde el organismo y comprobaron que el 49% de los 64 productos del programa Precios Esenciales están en las góndolas. Y te quería llevar a otra política económica, si se quiere, este acuerdo del gobierno, los 10 puntos con la oposición. ¿Cómo la ves también en este sentido? Yo creo que todo diálogo es importante en términos de democracia, ampliar la discusión, no solo a otras fuerzas políticas, sino también a actores sociales, al sector trabajador, al sector empresario. Creo que había que sumar también a los movimientos sociales. Es importante. Llega muy tarde, y lo que más preocupa es que no solo llega tarde, sino que parecen ser cláusulas cerradas, que lo único que pretenden es legitimar las políticas de ajuste. Lo ha dicho la Iglesia Católica: en estos 10 puntos no se habla de pobreza, ¿no? Cuando tenemos una pobreza que se ha expandido criminalmente en el 2018. Estos puntos no hablan de una política de crecimiento, no hablan de una política de cómo defender el trabajo, habla de flexibilización laboral, habla de restricción de derechos, no todos con palabras complejas, pero al fin y al cabo habla de restricción de derechos, de reformas en contra de los jubilados del sistema previsional. Entonces, no lo digo yo, lo ha dicho Carlos Pagni ayer en La Nación. No estamos hablando de un medio opositor, sino de un medio de comunicación bastante afín a este gobierno, que plantea que este documento se parece mucho al consenso de Washington de los 90, y como siempre dice el expresidente y exsecretario general de UNASUR, Ernesto Samper, el consenso de Washington tenía mucho de Washington y muy poco de consenso. Entonces, lo que falta en este momento es un diálogo franco. Pero cuando dialoga la sociedad, en este momento de la Argentina, la sociedad se expresa y dialoga al momento de poner su voto en la urna. Digo, estamos a escasos días del cierre de lista que va a poder ordenar no solo al oficialismo, sino un marco opositor bien amplio, y creo que tanto en agosto como en octubre los argentinos mayoritariamente tenemos que expresarnos por un camino distinto. No es verdad que no haya una alternativa a estas políticas de ajuste, mucho más porque si analizamos lo que es el contexto regional del Cono Sur, que es nuestro barrio, que son nuestros países vecinos, todos los países que son limítrofes con la Argentina están creciendo y tienen inflación controlada. No hay una tormenta externa. Lo que hay aquí son malas decisiones políticas del gobierno de Mauricio Macri que nos afectan a todos los argentinos. ¿Pensás que el gobierno se le escapó, digamos, las políticas económicas que quería implementar? ¿No ha sabido, no ha podido? ¿O en realidad todo esto que está pasando es parte de la estrategia del gobierno?
Yo creo que hay un cóctel de estas tres cosas que vos planteás, ¿no? Me parece que partieron de un mal diagnóstico, de una mirada errada de lo que es el contexto internacional, esto que suponían que iba a haber una lluvia de inversiones que iban a llegar a la Argentina, lo llevó, entre otras cuestiones, a un error que implica un desconocimiento de la historia económica argentina, que todos los procesos políticos han tenido falta de dólares, han desregulado el sistema cambiario, han permitido el ingreso de este capital especulativo que vino a jugar a una ruleta que sabían qué número iba a salir y terminan fugando sus ganancias inmorales, generando tanto perjuicio a todos los argentinos. También el hecho de que hay ciertos sectores del gobierno que vinieron a llenarse los bolsillos, el sector de la energía, el sector de los servicios públicos, tan vinculado al gobierno, es un ejemplo de eso. Cuando vemos los nombres, Milling, Caputo, Pagano, Lewis, todos son los que comen asados con los funcionarios del gobierno en sus barrios cerrados, en sus country los fines de semana. Son los que se han llenado los bolsillos a costa de las pymes argentinas, de las familias argentinas, con estos aumentos de más del 3.000% que han inaugurado la categoría de pobreza energética, que son familias enteras que ingresan en crisis al no poder pagar la luz, al no poder hacer frente a las boletas de gas. Entonces me parece que hay un poco de todo en un gobierno que yo creo que lo podemos definir como el peor gobierno de la democracia argentina, un gobierno que había prometido mejorar o cambiar las cosas que estaban mal y se ha dedicado a destruir todo lo que habíamos construido los argentinos en las últimas décadas. Alicia Castro fue un poquito más allá que vos y dijo, es el peor gobierno de toda la historia, de la nos historia dijo directamente. Argentina, nos dijo. No, a mí no me gusta comparar gobiernos democráticos con las dictaduras que hemos tenido, que han sido sangrientas. Hoy vivimos, creo que la sociedad ha evolucionado, que las diferencias políticas las resolvemos en los canales democráticos. La verdad yo no comparto nada de este gobierno, pero debemos reconocerlo que es un gobierno que ganó las elecciones, y que haya ganado las elecciones implica también que el arco opositor nos tenemos que realizar un profundo análisis de las equivocaciones que también cometimos, que permitieron a la sociedad ser engañada, porque al fin y al cabo este presidente prometió cosas que empezó a incumplir el primer día que asumió. Desde cuestiones estructurales, que nadie va a perder un derecho, y vimos cómo se han restringido y anulado derechos, hasta cuestiones quizás más periféricas como el fútbol para todos, que había prometido que iba a continuar, y hoy cada argentino tiene que tener no solo cable HD, sino además pagar un extra para poder acceder a los partidos de fútbol en su hogar. Sí, ni hablar. Nicolás, hablabas de la región, que bueno, no existe esta incertidumbre económica en otros países de aquí, de América Latina. Uno puede ir a otro lugar y no está esta incertidumbre de los precios, de la inflación. Te quería pedir un breve comentario, un breve análisis sobre lo que está sucediendo en la región, ¿no? Con el avance del neoliberalismo, de las derechas. Hace poco tuviste la posibilidad de entrevistar a Lula da Silva. ¿Qué opinión tenés al respecto con todo lo que está sucediendo con el expresidente? Y también, si podés comentarnos brevemente una reflexión sobre lo que sucedió en Venezuela, este intento de golpe de Estado. Bueno, yo creo que este octubre, que cada día está más cerca, es un octubre fundamental para América Latina y para el Cono Sur. Digo, el 27 de octubre hay elecciones en Argentina, en Uruguay, donde el Frente Amplio va a buscar darle continuidad después de 3 mandatos de 15 años, 2 de Tabaré y 1 de Pepe Mujica. Una semana antes, el 20 de octubre, hay elecciones en Bolivia, donde Evo Morales, el movimiento del socialismo, está buscando también darle continuidad después de más de 12 años de un gobierno profundamente transformador. Y lo que ocurre en Argentina, yo creo que estas 3 elecciones pueden empezar a generar desde el Cono Sur una oleada distinta que permita después traccionar también a Brasil. Muchos pensábamos que quizás este 1 de enero pasado iba a poder estar asumiendo Lula da Silva, que fue proscrito injustamente y ha llevado al Brasil este nuevo neofascismo que hoy está transitando, pero creemos desde Andrés Manuel López Obrador en México, con gobiernos en Bolivia, Argentina y Uruguay, que tengan una mirada de regulación del capital, de ampliación de derechos, de profundización de la integración latinoamericana, se puede abrir una nueva oportunidad histórica para
para nuestro continente. Y yo creo que Venezuela, para responder a tu consulta, está transitando un proceso muy complejo, donde claramente el gobierno de Maduro tiene mucha responsabilidad en esta situación, pero no podemos dejar de remarcar que hay mucha influencia de los Estados Unidos en una política desestabilizadora. Yo he escrito un artículo hace algunas semanas, en página 12, donde planteaban que no hay inocentes en Venezuela. Yo creo que se está viviendo un proceso de desdemocratización que se ha traducido en estas tensiones donde al adversario se lo transforma en enemigo. Y la política se transforma en un juego de suma cero, donde yo solo puedo ganar a costa de lo que pierde el otro. Me parece que ahí hay que buscar una salida. Y buscar la salida en la responsabilidad que creo que le corresponde a los países de la región, a los países latinoamericanos, no es tomar partida, sino ser canales de encuentro entre oficialismo, oposición y otras fuerzas sociales de Venezuela para buscar la salida. Por eso yo soy muy crítico de la posición argentina o del Grupo de Lima, que no intenta generar canales de diálogo, sino directamente intenta una política desestabilizadora del gobierno de Maduro. Yo adhiero mucho más a la postura de Andrés Manuel López Obrador y México y de Tabaré Vázquez y Uruguay, que intentan ser un espacio de encuentro, porque en esta situación que atraviesa Venezuela, los únicos que pierden es la sociedad venezolana, y vemos a un Estados Unidos que gana en ese sentido, profundizando la crisis de ese país, porque Estados Unidos no busca la paz, busca el petróleo venezolano. Entonces, al momento de analizar la realidad geopolítica de Venezuela, no podemos tener una mirada naif y no condenar cualquier política que implique la injerencia de terceros países en la realidad política de Venezuela, y mucho más lo que son estas políticas de guerra que le escuchamos no al general que está al frente del Comando Sur de los Estados Unidos o al propio secretario de Estado de ese país, que quieren hacer de Venezuela un Irak o un Siria en el corazón de América Latina. Nicolás, la última pregunta. Cuando haya un nuevo gobierno en diciembre, ¿no? ¿Cómo se sale de este tema económico? ¿Cómo se vuelve a poner el país en un lugar en donde la economía empieza a dinamizarse, en donde empieza a haber consumo, volver a una situación parecida de donde veníamos? Bueno, no va a ser fácil, ¿no? Creo que un futuro gobierno, además de la legitimidad que implica un triunfo electoral, va a tener que intentar generar profundos consensos. Las elecciones se pueden ganar con la mitad más uno de los votos en una segunda vuelta, pero gobernar la Argentina en crisis va a demandar consensos mucho más profundos. No, a mí me gustaría un futuro gobierno, más allá de quién sea la presidenta o el presidente, que es un gobierno donde las organizaciones de trabajadores sean parte de ese gobierno, el sector empresario sea parte de ese gobierno, los movimientos sociales estén integrados a ese gobierno, porque eso implicaría no darle mucha musculatura para las transformaciones que va a haber que impulsar, que la primera es redistribuir el esfuerzo, ¿no? Porque hoy vemos que hay un esfuerzo de políticas de ajuste que recae sobre la clase media y sobre el sector trabajador, cuando por ejemplo hay dos sectores de la economía que se han llenado los bolsillos impunemente, como el sector financiero y el sector de las empresas vinculadas a la luz y al gas, a la energía. Entonces eso debería ser un primer paso. ¿Cómo logramos rápidamente que los salarios y jubilaciones recuperen su capacidad de compra para dinamizar la economía? ¿Cómo generamos los consensos para renegociar con los tenedores de deuda externa y con los propios organismos multilaterales, principalmente el Fondo Monetario Internacional, para enterrar este plan que nos pretende imponer el Fondo de Ajuste, para cambiarlo por un plan argentino vinculado al desarrollo, desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, desdolarizar la canasta de alimentos, como pasa hoy, que cada variación del dólar se va directamente a los precios de lo que consumimos. Creo que es una agenda ambiciosa, es una agenda difícil, pero que con un liderazgo fuerte y con consensos vamos a encontrar la salida en el laberinto que nos ha introducido el gobierno de Macri y de Cambiemos. Ojalá se pueda hacer rápido. Siempre se dice que construir lleva tiempo y destruir se puede hacer muy rápido, ¿no? Parece que en estos 3 años
se hizo eso muy rápidamente y bueno, esperemos que volvamos a tener un país que produzca y que tenga un desarrollo económico, al menos que nos deje en una situación más tranquila de la que estamos. Nicolás, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Realpolitik de La Plata. No, muchísimas gracias a ustedes y la verdad con optimismo que lo mejor está por venir, porque creo que la sociedad argentina va a saber elegir un camino distinto en octubre. Sin dudas. Hasta pronto, Nicolás. Hasta pronto, muchas gracias. Nicolás Trota, rector de la Universidad de la UMED, estamos hablando de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, es abogado, doctorado en educación y docente universitario. Bueno, nos contó un poquito de todo, economía, de política,